Durante esta última semana hemos estado sometidos a restricciones electorales que van aumentando conforme va llegando el día de la elección. Por ejemplo, no se han podido publicar encuestas, hay una ley seca que se va a implantar. Hace un momento estaba con estos dos candidatos a la alcaldía de Miraflores y no tenía claro si es que no podían decir su agrupación, ¿no?, a la cual representaban, pero claro, sin la presentación yo lo había hecho, venían todavía con sus insignias. Estoy con José Naupari, experto en derecho electoral. Claro, porque estas restricciones, si uno las viola, lo multan, ¿no? Y en televisión aún más, pues es flagrante. Pero muchas de ellas, quizá, como algunos indican, ya deberían de eliminarse, como por ejemplo las encuestas. Bueno, la restricción respecto a las encuestas. Claro, que solamente se podían difundir hasta el día domingo, ¿no? Un poco, escuchaba precisamente ahora, siempre en la edición radial, digamos, de su programa de la mañana, que ahora hay casas de apuesta y uno puede indirectamente ver cómo están variando los porcentajes, que tal candidato o tal candidata paga tanto y, oye, pero hace unos días pagaba distinto. Bueno, es casi prácticamente una manera indirecta de ir evaluando las probabilidades estadísticas de determinadas listas de candidatos, ¿no? Además, valgan verdades, creo que mañana se publica una nueva encuesta y todo el mundo se lo va a pasar por lo bajo, con diferentes nombres. Entonces, es un poco absurdo y al final queda solamente para unos cuantos privilegiados que tienen acceso a esa información. Exacto, la idea en todo caso es que debemos optimizar el principio de transparencia y sin duda actualizar el marco normativo electoral de manera integral, ¿no? Justamente un poco comentaba que tenemos causales de nulidades electorales que datan del año 97. Tenemos algunas normas relacionadas con propaganda electoral que las últimas modificaciones datan, si mal no recuerdo, 2004, 2007. Entonces, como justamente lo que usted acaba de comentar en el preámbulo de esta charla, ¿no? Es que, por ejemplo, hasta el día de hoy se puede hacer propaganda electoral. Hasta ayer se pudieron hacer los cierres de campaña. No, que, por ejemplo, uno decía, en provincia me decían, oye, pero ¿por qué están haciendo mis cierres de campaña el domingo o el sábado? ¿Qué, ya ha cambiado la ley? No, no es que ha cambiado la ley, es hasta que yo pueda hacer el cierre de campaña antes, es un tema meramente discrecional. Y la ley seca, por ejemplo, como usted bien menciona, es para expendio de bebidas alcohólicas. No, nadie me va a prohibir tomar, en principio. Porque si yo ahora me provisiono lo suficiente como para tomar el fin de semana, pues lo voy a hacer. La idea es que la gente no vaya a votar ebria, ¿no? Exacto. Bueno, hasta las 7:59 de la mañana, en sentido estricto, no podría adquirir bebidas espirituosas, ¿no? En realidad rige a partir de las 8 de mañana, ¿no? Pero claro, también está el tema de que yo no puedo estar yendo con símbolos distintivos de mi organización política a votar, ¿no? Por ahora que se ha usado, bueno, que ya las mascarillas van a ser opcionales, ¿no? Pero de repente yo quiero usar mi mascarilla con el símbolo de una organización política, eso no es posible. Pero, por ejemplo, ¿de qué deben cuidarse los candidatos, ¿no? Porque igual les han sometidos a fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que no deben hacer en las próximas horas? Bueno, hasta las 11:59 podrán eventualmente hacer su propaganda. Sus presentaciones en medios. Y a partir de mañana, en principio, tratar de proceder con la mayor notoriedad posible. Pueden presentarse, sí, pero ya no pueden terminar diciendo, pues vota por mí, no votes por aquella organización política, ¿no? Porque nuevamente ellos son candidatos que representan partidos políticos o movimientos regionales. Y son, en el caso de Lima al menos, encabezan una lista. O sea, no es que yo estoy votando por el candidato alcalde o la candidata alcaldesa, estoy votando por la lista que podrá estar encabezada por A, B o C, porque también puede que se haya excluido a un candidato alcalde o una candidata alcaldesa, sino que yo voto por el partido político, por el movimiento regional que representa un plan de gobierno. Cuando vayamos a votar no va a ser como las presidenciales, no se va a ver el rostro del candidato, se ve el símbolo del partido. O del movimiento regional. Exacto, por eso tenemos justamente a la organización política que tiene solamente a una candidata, su símbolo está en la cédula para Lima Metropolitana. Ahora, es es bien extraño, ¿no? Porque en el camino, en el proceso, hemos visto cómo desde el Jurado Nacional de Elecciones se han bajado listas enteras de candidatos, ¿no? En el caso de Avanza País, por ejemplo, que solamente quedó una regidora que asumió entonces la candidatura a la Municipalidad de Lima. El Partido Morado también fue retirado en determinado momento, pero hoy, o anoche, mejor dicho, el Jurado Electoral Especial Lima Oeste 1 acordó ejecutar la orden judicial que reincorpora candidatos del Partido Morado. Pero si no están participando y no están en la cédula. No, a ver, explíquenos, por favor. Claro, en el caso de Lima Oeste se refiere no a los candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Por lo que se ha visto en las noticias, se refiere a una medida cautelar
que incide en 3 candidatos que habrían sido excluidos y que formarían parte de la lista de candidatos a la municipalidad distrital del INSE. Ajá. Entonces, lo que le están diciendo es, mira, como las exclusiones o las improcedencias no necesariamente sean de toda la lista, sino eventualmente de algunos candidatos, lo que está diciendo, bueno, de esos candidatos que excluiste, reponlos. Entonces, en la cédula materialmente sí están. Es más, si por ejemplo se hubiese dado en un universo paralelo, de un universo Marvel, que yo diga, ¿saben qué? Una organización política a la que usted menciona obtiene una medida cautelar y el Jurado Electoral Especial de Lima Centro repone a todos. Por ejemplo, formalmente hablando, su símbolo está en la cédula Sí. de Lima Metropolitana. Pero como la ciudadanía no tendría idea tampoco. El símbolo está. Pero el símbolo está, o sea, podría votar por... Claro. El problema sería si es que más bien yo hubiese decidido ejecutar una medida cautelar de un partido que fue borrado de un plumazo íntegramente. Ahí está, poniendo justamente el ejemplo que usted puso, al final de cuentas cosas jugadas, se puede comentar. En el Partido Morado, a Lima Metropolitana, su solicitud de inscripción de lista de candidatos sí fue íntegramente declarada improcedente. Bajo el argumento, de acuerdo a lo que señaló en su jurisprudencia el pleno del JN, que cumplió la cuota joven y, si mal no recuerdo, también democracia interna. Ya, ahí, por ejemplo, si hubiese una medida cautelar a estas alturas del partido, eso es inejecutable, porque no están en la cédula. Ya, pero lo que está quedando claro es que las cosas no están claras, pues. Es decir, estamos llegando a 2 días de las elecciones y los distritos no tienen sus listas claras de candidatos, lo cual afecta sin duda a la democracia porque, a ver, si yo hubiese sabido que tal o cual persona efectivamente participaba, hubiese votado por ellos. Lo que ocurre ahí es que tenemos que tomar en consideración el principio de preclusión que la jurisdicción electoral sí debe respetar. Ahora, ¿cuál es el tema? Los jurados especiales son autónomos. Por ejemplo, el pleno del JN no le podría decir de oficio al jurado electoral especial, yo te anulo tu decisión. Eso, si mal no recuerdo, se dio en el 2009 y llegó una vez más, y solamente por tema de cuota de género y porque teníamos un tema de solución amistosa en la Comisión Interamericana. Más casos de nulidades de oficio no se han dado. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones dice, oye, procedimiento de inscripción de lista, procedimiento de exclusión, son procedimientos jurisdiccionales. Yo no me puedo meter. Porque justamente yo me meto en tanto que apeles. Si no apelas, yo de oficio no te puedo anular una decisión. Pero los partidos se quejan, y sobre todo aquellos que y se quieren inscribir como partidos o se están inscribiendo para postular en diferentes campañas, que hay que hay mucha burocracia, ¿no? Que hay mucho documentito que firmar. Por otra parte, el Jurado Nacional de Elecciones lo que indica es que, a ver, no se están organizando bien los partidos, ¿no? No cuentan con asesores legales que les ayuden a hacer el trabajo, o simplemente pues no hay capacidad para poder matricularse, como quien dice, en una candidatura. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Creo que en realidad es un punto medio. Es decir, habrá que recordar que el marco normativo, al menos el primigenio, lo desarrolla el Congreso. ¿Y quiénes están representados en el Congreso? Los partidos políticos, comenzando por ahí. Otra cosa es que se quiera cuestionar la rigurosidad del ejercicio de la potestad reglamentaria del jurado. Por ejemplo, lo que en su momento se cuestionaba, el tema de las fechas en las cuales uno tenía que firmar el anexo 1, que era relacionado a la declaración jurada de vida de candidato, o el plazo para subsanar hasta las 8 de la noche, porque decían, oye, pero ¿por qué hasta las 8 de la noche si es que mi trámite es virtual? ¿No? Pero, por ejemplo, bueno, ello podía tranquilamente haber sido resuelto al 31 de octubre, que salió la 31357, que estableció el marco normativo para estas elecciones, con una norma con rango de ley. ¿Por qué no se hizo y por qué tuvo que salir en abril la 31437 para interpretar una norma que ellos mismos se habían hecho en octubre, cuando ya el tema había sido resuelto por el jurado? ¿Por qué tuvo que salir la 31481 a fines de mayo, cuando la elección interna ya se había realizado? Entonces, ahí hay algunos temas que creo deberían sentarse a dialogar el sistema electoral en general con el Congreso y llegar a un punto medio. Porque finalmente esto afecta al sistema electoral. A ver, las críticas van en contra del Jurado Nacional de Elecciones y a veces no se entiende que Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC son totalmente diferentes, ¿no? A veces hay mucha confusión, inclusive lo que hace OMPE se culpa al Jurado Nacional de Elecciones. Pero si las cosas no están claras y no están transparentadas, entonces la responsabilidad para muchos ciudadanos viene a ser el sistema, las instituciones del sistema electoral. Claro. Por lo tanto, desconfianza. Claro, eso no suma. Exacto, pero lo que yo creo es que no es un tema, creo que es más un tema comunicacional, que efectivamente se maneja en el ámbito que ustedes, digamos, dominan, para la redundancia. Porque que el tema no esté claro, a mi juicio el tema claro está. Ahora, el tema es qué tan digerible, y eso sí hay que considerarlo, qué tan digerible es
digamos, esos temas para la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, tratar de explicarle a la ciudadanía cuáles son los vicios que afectan una candidatura individual, cuáles son los vicios que afectan a toda una lista de candidatos, por qué me bajo toda una lista y no me va, y en algunos casos, como en el caso de APP, que se bajaron solamente a algunos candidatos, ¿qué es la subsanación? ¿Por qué eventualmente te puede declarar inadmisible una solicitud de inscripción? O eventualmente en el caso de las inscripciones de partidos políticos. Oye, ¿qué implica que estés afiliado, que tengas que llenarme una ficha de afiliación? ¿Qué implica que ahora un partido político tenga que tener un comité partidario en funcionamiento permanente? Las normas están, las resoluciones y los criterios jurisprudenciales están. El tema es cómo tratamos de hacerlo digerible a la ciudadanía y sin duda comunicarlo con anticipación, no tanto a los partidos, que al final de cuentas lo deben saber porque esos son todos los reglamentos que ahora se dice que son burocráticos, o bueno, ya desde junio, fueron publicados en el peruano, en noviembre, en diciembre. Entonces, por ejemplo, sin ir muy lejos, en el tema del requisito que estableció el Jurado Nacional de Elecciones de que el padrón de afiliados se presente en un único momento. Esa norma salió en el peruano y salió en noviembre. Ya. El proyecto de ley que quiso reparar esa regla, digamos, esa norma reglamentaria, ¿cuándo salió? En febrero. ¿Cuándo vencía el plazo? En enero. Ya, de acuerdo. Entonces, y estaba en el peruano. Y se supone que todas las personas debieran conocer las normas que se publican en el peruano. Sobre todo si yo voy a ser la persona que está interesada, yo partido político, en recurrir a la jurisdicción electoral aplicando esa norma. El tema es nuevamente cómo hacemos llegar a la ciudadanía esa información de manera digerible. Y yo agradezco estos espacios que ustedes nos dan para intercambiar. Porque de alguna u otra manera es parte de la educación cívica de los ciudadanos, ¿no? Poder conocer bajo qué sistema nos movemos y, a ver, poder comprender también cómo son los procesos. Pero entonces lo que intuyo, lo que infiero de lo que usted me dice es que hay una incapacidad organizativa de parte de los partidos políticos. Bueno, en principio uno podría decir que en realidad podrían organizarse mejor. No sé, yo no utilizaría, digamos, el término incapacidad, porque si hubiera incapacidad no hubiera listas inscritas, y hay un considerable número de listas inscritas. Y ciertamente lo que quizás ha ocurrido, porque también hay... Creo que el gran problema sería no ser autocríticos desde el sector público y el sector privado, y, por ejemplo, aquellas candidaturas o listas que se caen por un tema de que no se subsanó en un plazo de 2 días calendario hasta las 8 de la noche, tranquilamente puede haberse eventualmente previsto, con anticipación, claro está, y no sobre la marcha. Ya, ¿sabes qué? Que no sea hasta las 8, porque como es virtual, que sea hasta las 12, aplicando o cogiendo de manera ajena, porque en realidad es un procedimiento jurisdiccional, lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General respecto a los trámites virtuales. O, por ejemplo, contratar con anticipación para que mi sistema informático tenga un mayor ancho de banda. Sí, pero eso no ha sucedido, por ejemplo, porque muchas agrupaciones políticas se quejaban de que al momento de inscribirse ya se decía el plazo y llevaban horas de horas tratando de inscribirse, subir todo su material, ¿no?, a este espacio virtual y no podía. Y lo que llevó que justamente el Jurado Nacional de Elecciones, aproximadamente a las 9 de la noche del 14 de junio, aprobar este acuerdo del Pleno para que se pueda completar el proceso de inscripción hasta el 17. Siendo que el plazo legal para que se presenten la solicitud de inscripción de lista de candidatos vencía el 14. Claro, lo que hizo el jurado en ese acuerdo del Pleno es utilizar el término completar para mantener ese plazo legal que decía presentar. Ya comenzaste a presentar, entonces no estás quebrando la ley, te estoy dando un tiempo de 3 días para que completes. Pero nuevamente, esos son tipos de temas o cuestiones que podrían resolverse con un diálogo abierto entre organizaciones políticas y sistema electoral para facilitarle la vida, no tanto a los partidos, no tanto al sistema. Nuevamente, uno no puede pensar la norma para ver cómo yo me facilito el trabajo o cómo el partido político reduce sus controles, sino más bien cómo hacemos tener a una política más transparente a la ciudadanía, como por ejemplo en el tema relacionado con los ingresos y gastos de campaña, ¿no? Por ejemplo, además. Bueno, pero son los que son, están los que están, y vamos a ver cuáles son los resultados en todo caso de estas elecciones este domingo. Sí, y una invocación ahí a los órganos jurisdiccionales que ahorita eventualmente pueden estar conociendo los procesos de amparo, ¿no? En todo caso, o en general al Poder Judicial, en principio, ¿no? Recuerden que es cierto, ¿existe la posibilidad de iniciar procesos de amparo contra las resoluciones del jurado? Sí. Pero ya el Tribunal Constitucional, del caso Lizana Poyes, fue muy enfático al señalar de que no cabía alterar el cronograma electoral con una sentencia de amparo. Si eventualmente el daño se deviene irreparable,
se tendrá que terminar la responsabilidad del agresor, pero no podremos alterar el cronograma electoral cambiando, o metiendo, sacando candidatos cuando ya estamos a puertas Porque de eso elecciones. causa confusión y finalmente desconfianza de la población. Ya la Defensoría, por ejemplo, ha advertido que se necesita mayor seguridad en algunos municipios en Ancash porque hay amenazas de quema de actas, ¿no? Y no solamente en esa región, probablemente también esta situación se multiplique en otras regiones. Así que calma, seguridad, ¿no? Para que la gente pueda ir a ejercer libremente su voto. Muchas gracias, doctor Napari. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos.